Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en la compleja maquinaria del Poder Judicial argentino. Vamos a desarmarlo pieza por pieza, desde lo más básico hasta las instituciones que aseguran su independencia. Créanme, es un recorrido fundamental para cualquiera que esté estudiando Derecho Constitucional. Bien, ¿cuál es nuestra hoja de ruta? Primero, la función jurisdiccional. Después, nos metemos con la estructura del poder y el rol de la Corte Suprema, que es central. Luego, vamos a ver cómo se elige y se remueve a los jueces, qué son las competencias judiciales, y cerramos con una figura clave, el Ministerio Público. Bueno, arranquemos por el principio. Sección 1, la función jurisdiccional. Acá vamos a poner los cimientos, los conceptos que necesitamos para entender todo lo demás. Entonces, ¿qué es exactamente la función jurisdiccional? Pensemos en esto. Es la potestad, el poder que tiene el órgano judicial para aplicar e interpretar la ley. ¿Con qué fin? Con el fin de impartir justicia. Ojo, esto es clave. A diferencia del poder legislativo, que crea leyes para todos, o sea, normas generales, los jueces se ocupan de resolver conflictos puntuales, entre partes específicas. Su decisión, la sentencia, es como una ley pero solo para ese caso particular. Y además cumplen una tarea fundamental, el control de constitucionalidad. Y acá viene una distinción que es clásica pregunta de examen, así que mucha atención. Jurisdicción y competencia. Suenan parecido, pero no son lo mismo. La jurisdicción es, digamos, el poder general de juzgar que tienen los jueces. Todos los jueces tienen jurisdicción. Ahora, la competencia es el límite de esa jurisdicción. Es lo que nos dice, bueno, este juez en particular puede tratar temas de familia, pero no penales, o puede actuar en esta ciudad, pero no en la de al lado. Piensen así. La jurisdicción es el poder. La competencia es la medida de ese poder. ¿Se entiende la diferencia? Es fundamental. Perfecto. Con esas ideas ya más claras podemos avanzar a la segunda sección. Ahora sí, vamos a ver la estructura del Poder Judicial, cómo está organizado y sobre todo cómo es el camino que sigue un caso. Imaginen un proceso judicial como si fuera un camino con distintas paradas. La primera parada, donde todo empieza, es el juzgado de primera instancia. Ahí hay un solo juez que decide. Pero claro, la cosa no necesariamente termina ahí. ¿Qué pasa si una de las partes no está de acuerdo con la sentencia, si la considera injusta? Bueno, puede apelar. Y al apelar, el caso sube un escalón, va a la siguiente parada, la Cámara de Apelaciones. Y acá la cosa cambia, porque ya no es un juez solo, es un tribunal con varios jueces, un tribunal colegiado, que va a revisar todo de nuevo para ver si confirma o da vuelta a la decisión original. Y acá hay un punto que define a nuestro sistema, el control de constitucionalidad. ¿Qué pasa cuando un juez dice esta ley es inconstitucional? Bueno, a diferencia de otros países, el efecto de esa decisión es solo interpartes. ¿Qué significa esto? Que esa ley no se aplica únicamente para las personas que están en ese juicio. La ley no se borra, no se deroga para todo el mundo, sigue existiendo y aplicándose para todos los demás. ¿Por qué es así? Porque este sistema busca proteger la supremacía de la Constitución, como dice el artículo 31, pero sin que el Poder Judicial se ponga en el lugar del Congreso, que es el único que puede derogar leyes. Es un equilibrio muy fino para respetar la división de poderes. Bien, ya vimos las bases. Ahora subimos hasta la cima de la pirámide. Vamos a hablar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal Máximo, el intérprete final de nuestra Constitución. Y una pregunta básica. ¿Cuántos miembros tiene la Corte? Hoy son 5 ministros, pero, y esto es importante, ese número no está en la Constitución, lo fija una ley del Congreso, por eso ha cambiado a lo largo de la historia, llegamos a tener 9 miembros, hubo mucho debate sobre esto. La ley actual, la 26.183, nos devolvió el número de 5, buscando un punto medio entre tener suficientes voces distintas y a la vez poder tomar decisiones de forma ágil. Ok, ¿y qué se necesita para llegar a ser juez de la Corte? Los requisitos están bien claros en el artículo 111 de la Constitución. Primero, ser abogado con, como mínimo, 8 años de ejercicio profesional. Pero no es solo eso. También hay que cumplir con los mismos requisitos que se le pidan a un senador. ¿Y cuáles son esos? Bueno, el artículo 55 nos dice tener por lo menos 30 años y haber vivido 2 años en la provincia que se representa. Ahora hablemos de cómo se los nombra y cómo se los saca del cargo, porque esto es puro derecho constitucional en acción. Tanto para poner como para sacar a un juez de la Corte, se necesita un acuerdo político muy pero muy fuerte. Es el ejemplo perfecto del sistema de frenos y contrapesos. Para designar a alguien, el presidente lo propone, pero necesita el acuerdo del Senado. Y no con mayoría simple, con 2/3. Y para la remoción, que es algo rarísimo, el único camino es el juicio político. Todo este diseño está pensado para blindar a la Corte, para darle la mayor estabilidad institucional posible. Muy bien.
Dejamos por un momento a la Corte Suprema y bajamos un poco la mirada. Hablemos ahora de todos los demás jueces, los de los tribunales inferiores. En esta cuarta sección vamos a ver qué garantías tienen para poder hacer su trabajo y qué instituciones intervienen para elegirlos y eventualmente removerlos. El artículo 110 de la Constitución es la piedra angular de la independencia judicial. Nos da dos garantías fundamentales. Primero, la inamovilidad. Esto significa que los jueces se quedan en su cargo mientras dure su buena conducta. No se los puede echar porque a un gobierno no le guste un fallo, solo por mal desempeño. Segundo, la intangibilidad de sus sueldos, o sea, no se les puede bajar el salario como forma de presión. Y esto es importantísimo entenderlo, no son privilegios para los jueces, son garantías para la gente, para asegurar que las decisiones se tomen sin presiones políticas o económicas. En 1994, la reforma constitucional metió en el sistema una figura que lo cambió todo: el Consejo de la Magistratura. Hay que pensar en el antes y el después. Antes del 94, elegir a un juez era un proceso mucho más político. El Consejo se creó justamente con una doble misión. Por un lado, hacer más técnica y transparente la selección de los jueces, y por otro, darle al Poder Judicial la capacidad de administrar sus propios recursos de forma autónoma. Y las tareas que tiene son enormes y súper importantes. A ver, por ejemplo, organiza los concursos públicos para elegir a los mejores candidatos. De esos concursos arma ternas, o sea, listas de 3 candidatos, que son vinculantes y se las manda al presidente para que elija. Además, como dijimos, maneja la plata, el presupuesto del Poder Judicial. Y también tiene el poder disciplinario sobre los jueces, e incluso puede ser el que dé el primer paso para echarlos. Ok, pero ¿qué pasa si el Consejo de la Magistratura decide que un juez debe ser removido? Ahí entra en escena otro órgano distinto, el jurado de enjuiciamiento. Y su misión es una sola, bien específica, como dice el artículo 115, juzgar a los jueces inferiores. Es un sistema de 2 pasos, el Consejo acusa y el jurado juzga. Esta separación de funciones se pensó para que el proceso de remoción sea más justo y tenga más garantías. Bueno, ahora nos metemos en un tema que es el corazón de un Estado federal como Argentina: la competencia judicial. En esta quinta sección vamos a desentrañar cómo se reparte el trabajo de juzgar entre la justicia federal de la nación y la justicia de las provincias. Porque no hay que olvidar que cada provincia tiene su propio sistema de justicia. La Corte Suprema tiene básicamente 2 formas de meterse en un caso. Una es la competencia originaria. Esto es cuando el caso empieza y termina en la Corte. Son situaciones muy específicas que están listadas en el artículo 117. Un ejemplo clásico, un problema de límites entre 2 provincias. Pero la gran mayoría de los casos llegan a la Corte por la otra vía, la competencia apelada. Es decir, el caso ya pasó por tribunales inferiores y la Corte actúa como la última instancia de revisión. Y si hablamos de competencia apelada, la llave maestra para llegar a la Corte es el famoso recurso extraordinario federal. Está en una ley viejísima, la Ley 48, pero es fundamental. ¿Cuál es su objetivo? Defender la supremacía de la Constitución. No se puede usar para cualquier cosa. Se activa solo cuando hay una cuestión federal en juego, o en casos de gravedad institucional, o cuando un fallo es tan ilógico que se considera arbitrario. Y un dato no menor, la Corte no está obligada a tratar todos los recursos que le llegan. Tiene discrecionalidad, elige qué casos va a tomar, generalmente los que considera que tienen un impacto mayor. Ya para ir cerrando este recorrido, nos queda una última pieza, pero una que es crucial y que a veces se confunde. Vamos a hablar del Ministerio Público, una figura autónoma que trabaja codo a codo con la justicia. El artículo 120 de la Constitución es clarísimo. Define al Ministerio Público como un órgano independiente y con autonomía funcional. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es crucial, que no pertenece a ninguno de los 3 poderes clásicos. No es parte del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Por eso se lo llama un órgano extrapoder. En muchos países los fiscales dependen del gobierno, del poder ejecutivo. Acá no. Su trabajo es defender la legalidad y los intereses de la sociedad, no los intereses del gobierno de turno. Es una diferencia enorme. Y este órgano tiene, por así decirlo, 2 cabezas. Por un lado, está el Ministerio Público Fiscal, con el Procurador General a la cabeza. Acá están todos los fiscales, los que acusan en los procesos penales en nombre del Estado. Y por el otro lado, está el Ministerio Público de la Defensa, liderado por el Defensor General. Ellos agrupan a los defensores públicos, los que aseguran que todo el mundo, sin importar sus recursos, tenga una defensa en juicio, y para que puedan trabajar tranquilos, tanto el procurador como el defensor general tienen las mismas garantías que los jueces, inmunidades e intangibilidad de sus sueldos.
Y con esto cerramos nuestro análisis técnico del Poder Judicial. Como vimos, toda esta estructura busca mantener un equilibrio muy pero muy delicado. Y al final del día nos deja una pregunta de fondo, una que está siempre presente. ¿Cómo hacemos para equilibrar la independencia que necesita un poder que no elegimos con el voto, con su obligación de ser legítimo y rendir cuentas ante la sociedad a la que debe servir? La forma en que se responde a esta tensión, bueno, de eso depende en gran parte la salud de nuestra república.